Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la segunda epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo 1, versículos del 5 al 9, vamos a leer. Antes de leer el texto, yo quería compartir algo con ustedes como una especie de introducción. Hace muchos años en el Cusco, ya cuando había nacido mi hija Grecia, yo recuerdo mucho que un pediatra que la veía ella, era su médico, me comentaba de que la única manera o el alimento que era suficiente para cualquier ser humano era la leche materna. Y él decía de que una persona podía alimentarse de leche materna pues toda su vida, ¿no? Y al principio a mí me llamó mucho la atención lo que el médico hablaba. Era un pediatra y pues yo no soy médico, y quizás en un primer momento uno puede terminar creyendo lo que otros científicos, podemos decir, o personas que estudian, por ejemplo, la ciencia médica, nos comentan, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Una persona puede vivir toda su vida tomando leche materna? ¿Desde que nace hasta que muere? Yo creo que no, pero en un momento yo lo había creído, ¿no? Y precisamente el texto que nosotros vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 5 al 9, yo pienso que tiene que ver mucho cuando nosotros vamos a la doctrina del nuevo nacimiento, porque yo estoy haciendo una comparación entre el nacimiento humano y la alimentación que debe de tener un ser humano en las distintas etapas de su vida. Inclusive las escrituras mismas nos enseñan a nosotros de que a algunos creyentes hay que darle leche espiritual, y a otros creyentes hay que darle alimento más sólido. O sea, un creyente nunca debe alimentarse solamente de leche, sino que necesita en algún momento alimento sólido, así como nosotros necesitamos, es cierto, la leche materna durante un tiempo, luego comienzan las papillas, luego comienzan las sopitas, y luego comienzan pues todo lo que nosotros sabemos, hasta que disfrutamos de un pollo a la brasa con mucho aderezo y bastantes cremas picantes. Y el cuerpo necesita todo eso. El cuerpo necesita comer pescado, necesita comer carne, necesita comer pollo, carne de res y pollo, ¿no? Y es así cuando uno nace. Cuando uno nace necesita alimentarse. Y la Escritura, yo estaba recordando, también nos habla a nosotros del nacimiento. Del nacimiento, pero espiritual. Por ejemplo, en Juan 1:12, yo le voy a leer, porque seguro ya está usted ahí en 2 de Pedro, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este texto a nosotros nos enseña de que ninguna persona decide ser cristiano. Nadie dice: hoy día quiero convertirme en cristiano, porque no nace uno de la voluntad de carne, de la voluntad de uno mismo, sino nace de la voluntad de otro, nace de la voluntad del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en consideración siempre que hacemos evangelismo o estamos predicando el evangelio o predicando la Escritura. Por supuesto que a mí me gustaría que los incrédulos procedan al arrepentimiento, pero eso no depende de mí, eso depende de Dios. Y cuando una persona nace, ¿qué es lo primero que hace?
comienza a llorar. Y la Escritura nos enseña a desear la leche espiritual. Es un instinto cuando un creyente nace de nuevo, así como en lo físico reclama leche, reclama ciertos cuidados, reclama también un baño, reclama aseo, reclama muchas cosas. Como creyentes nosotros también instintivamente ya tenemos una naturaleza nueva que lo que hace es que busquemos muchas virtudes cristianas. Todo lo que nosotros vivíamos cuando éramos incrédulos, así como nacemos de Dios, por esa misma voluntad de Dios, nosotros comenzamos a desechar todo lo que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Y como somos nuevas criaturas, nuestra dieta alimenticia, espiritual y moral es diferente. Para aprender cómo criar a los hijos, ya no recurrimos a los psicólogos. Ahora recurrimos a la Biblia. Cuando queremos ser buenos padres o buenos hijos, ya no recurrimos a artículos que pueden ser escritos muchas veces por personas ateas, sino recurrimos a las Escrituras. Cuando queremos nosotros conocer cómo es que debe ser la relación en el hogar, ya no vamos a terapia, vamos a la Escritura. Hermanos, cuando nosotros somos nuevas criaturas, somos personas distintas. Muchos no pueden comprender por qué ahora esta persona vive de esta manera. No lo comprenden porque no leen la Escritura. No saben lo que es el cambio que Dios produce en el corazón. Como a San Agustín, que después que él había nacido de Dios, Agustín era un hombre mujeriego. Y en cierta oportunidad ya él era creyente, y cuando lo vieron algunas mujeres que lo conocían a él, al viejo Agustín, lo comenzaron a perseguir, a seguir a él. Y Agustín tuvo que decirles a esas mujeres: sí, físicamente soy el mismo. Tengo los mismos ojos, el mismo rostro, los mismos brazos, la misma contextura, pero ya no soy ese hombre yo. Eso es lo que sucede, hermanos, en la conversión. Eso es lo que sucede con el nuevo nacimiento. Y cuando uno estudia la teología bíblica y la teología sistemática, va a llegar a comprender cuando la palabra del Señor dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder. Es algo poderoso que nosotros no podemos ver, es un poder invisible, pero que te transforma en alguien nuevo, que va por un camino nuevo, siguiendo una conducta nueva también. Y la vida cristiana comienza ¿con qué? Con la fe. Justificados somos por la fe. El Señor Jesucristo también comenzó así su ministerio. Cuando Él en Marcos 1:15, yo quiero buscarlo para leer exactamente las palabras del Señor cuando Él comienza pues su ministerio. Mire cómo dice en Marcos 1:15, dice la Escritura, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hebreos también nos enseña a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo comienza con la fe. La vida cristiana comienza con la fe, el don de Dios, la fe. Y ahora en nuestro texto, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 9, que voy a leer, la Escritura dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Hace como unos 13 años, el Señor me permitió exponer este mismo texto en una iglesia ubicada en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Y este tiempo, hermanos, estos 13 años que han transcurrido desde que yo prediqué por primera vez este texto, el pastor era el pastor Sixto Rivera, que me había invitado a mí a predicar en 2 domingos este texto. Este tiempo que ha pasado a mí me ha ayudado a madurar un poco más en lo que es la teología sistemática bíblica, a leer más la Escritura, leer comentarios de puritanos, y en fin, muchas cosas que me han ayudado a ver mucho más la profundidad del texto que en esta mañana hemos leído. Es mucho más profundo lo que ahora yo voy entendiendo y me daba cuenta mientras estaba haciendo las notas para este sermón. Y cuando leemos el texto ahí con nuestras Biblias abiertas, existe pues una conexión entre los versículos anteriores donde el apóstol nos habla del poder divino, la gloria y la excelencia de Jesucristo que estuvimos meditando la semana pasada, los cuales nos invitan ¿para qué? Para aferrarnos a las promesas que Cristo ha dado para su iglesia. Hermanos, yo les había comenzado a hablar con una introducción acerca de lo que es la salvación. Y entendemos nosotros que la salvación es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios en cada paso de ella, en cada paso de la salvación. Dios nos escoge, Dios nos predestina, Dios nos llama, Dios nos lleva a Cristo, Dios nos da fe y arrepentimiento, Dios nos justifica, nos santifica y Dios nos glorifica. Es Dios el soberano de la salvación. Muchos no creen de esta forma. Esa doctrina de que el hombre de alguna forma participa en su propia salvación, yo pienso que ha causado muchas cosas malas a la iglesia. Primero, falsos convertidos. Y segundo, la falsa esperanza de que yo puedo arrepentirme mañana si es que yo quiero. El pecador debe de, una vez, habiendo tomado conocimiento de que Dios es el soberano de la salvación, que Dios regala la salvación, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, lo que debe hacer el pecador es rogar a Dios para que ese día que Él escucha esta noticia, sea ese día en que Él reciba la salvación. Dios es el soberano en la salvación. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer más que responder a todas esas gracias divinas. Dios nos escoge y Dios nos glorifica. En todo ese proceso vemos a la persona de Dios. Sin embargo, ahora vemos en nuestro texto que el Señor manda ciertos deberes espirituales a cada uno de los suyos. Esto es para creyentes. Es para creyentes. Y un creyente tiene la capacidad espiritual de obedecer y poner en práctica todo lo que el Señor está anunciándonos como nuestro deber. Es un deber para cada uno de los suyos. Y la meta de estos actos, de estas virtudes en las cuales nosotros debemos de trabajar con diligencia, como dice el texto bíblico, es estar ocupados en las cosas que están relacionadas con la vida y la piedad. Con la vida y la piedad, que ya habíamos meditado en la semana pasada. La meta es que cada creyente presente fruto de salvación en su propia vida. Los frutos de la salvación no es algo que van a aparecer de aquí a 4 años, a 5 años o a 10 años. Es cierto que los puritanos enseñaban una salvación alargada, pero se enseñaba también el nuevo nacimiento como un principio en el cual existe un rompimiento con el pecado. Desde el momento en que una persona nace de nuevo, rompe con el pecado. Ese es un fruto espiritual. Es un fruto espiritual.
Tal vez la persona no ha conseguido todavía tener la seguridad de que es un hijo de Dios, pero ya hay un rompimiento con el pecado. Por eso, hermanos, es de que yo les decía que la meta es que cada creyente presente el fruto de salvación adicionando a ese rompimiento con el pecado, a ese nuevo nacimiento, a esa fe que le ha sido concedida por el Señor, todas estas virtudes. No existe una contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros que somos creyentes, porque varias veces hemos leído de que el Señor nos salva y nos traslada del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos del pecado, al reino de su luz, donde somos siervos de la justicia. El ser salvo significa ser libre para obedecer en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que así como las tortugas nacen en la playa y sin que nadie les diga, ese es el camino que te conduce al mar, porque ellas por instinto ya saben, y creo que aún con sus ojos cerrados, ellas saben cuál es el camino que deben de seguir. La persona que nace de nuevo conoce el camino de santidad, un camino que se caracteriza por la ruptura con el pecado. Por eso es que no existe una contradicción, no la hay. Pero esta tarea que nosotros estamos viendo aquí, esta tarea de todas estas virtudes, depende de ciertas circunstancias espirituales, como yo les he mencionado. Y ahora quiero poner un poquito más de profundidad en lo que yo les había mencionado. La primera es estar unido al Señor Jesucristo. Una persona que no está unida al Señor Jesucristo, o sea, un creyente, nunca va a poder conseguir cumplir estos deberes dados por Dios. Puede ser que en la carne parezca, puede ser que en la carne nos engañe, pero en algún momento de su vida, su iniquidad lo tiene que delatar. El fruto de la carne lo va a delatar, lo tiene que delatar. Es estar unida a Cristo, porque así lo dijo el Señor cuando trata el tema del fruto espiritual, porque hemos dicho que todas estas virtudes tienen el propósito de traer un fruto adicional al fruto de la salvación, del arrepentimiento. Por eso es que Cristo, en Juan capítulo 15, versículo 5, Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo creo que estas palabras, hermanos, ya nos enseñan a nosotros que primero, para poder llevar el fruto espiritual de estas virtudes, tenemos que estar unidos a Cristo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Además, como cristianos, sabemos, como yo ya les había mencionado, que somos siervos de justicia. Y que también es el Señor quien pone en nosotros, como dice Filipenses 2:13, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer, no solamente es el querer, sino también el hacer. Puede ser que alguien diga: yo quiero ser santo, yo quiero santificarme más para el Señor, pero no hace nada por hacerlo. No hace nada. Todo se queda en querer, desear. Y es bueno eso, ¿verdad? Querer ser bueno, querer posiblemente tener una conducta moral buena dentro de la sociedad. Es bueno, pero eso no salva. Eso no salva. Esa no es la característica de un creyente. El creyente no solamente quiere porque Dios pone ese querer, sino que también lo hace porque Dios hace que lo haga. Y tendríamos que recordar otra vez lo que enseña Ezequiel 36. Y yo haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Por eso es que yo les decía, el Señor es el soberano en la salvación completa del creyente. Lo que nos enseña este versículo de Filipenses 2:13, que habla del querer como el hacer, es: si obedecemos en todos estos deberes ordenados por el Señor,
¿La gloria de quién es? Es de Dios. La gloria es de Dios. Porque Él fue quien nos movió, nos motivó, nos impulsó para que nosotros nos santifiquemos. En 2 de Crónicas 30:12, mire cómo la Escritura enseña. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Es decir, Dios da a los cristianos un solo corazón, de tal manera de que todos los creyentes obedecemos la palabra del Señor que está aquí en la Escritura. Entonces la gloria es de Dios siempre. Y Dios se asegura de que su pueblo se santifique, de que su pueblo vaya camino a la madurez, de que su pueblo sea un pueblo que discierne, un pueblo que batalla, un pueblo que está firme frente a las embestidas del mundo, del pecado y del diablo y de la carne. Dios se asegura eso, poniendo en nosotros el querer como el hacer y dándonos un solo corazón como cuerpo de Cristo. En 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Esa es la palabra que nosotros debemos resaltar en el texto bíblico. Porque John Wesley comenta de la palabra diligencia lo siguiente, y comienzo la cita, por esta misma razón, porque Dios te ha dado tan grandes bendiciones, poniendo toda diligencia, es una palabra muy poco común la que traducimos poniendo. Literalmente significa provocado a través de y por lo alto, lo que implica que el bien hace la obra, pero no lo hará a menos que seamos diligentes. Nuestra diligencia es seguir el don de Dios y es seguida por el aumento de todos sus dones. ¿Cómo es la traducción de la palabra que ha sido traducida al español del griego como diligencia? Es la palabra spoudé. Esa palabra significa, spoudé, que ha sido traducida como diligencia en nuestro texto, en 2 de Pedro 1:5, significa velocidad, rapidez, prisa, prontamente, con solicitud. Y es interesante la manera como es utilizada por el Espíritu Santo en otros textos para que nosotros podamos tener la idea completa de qué cosa es lo que el Señor está mandándonos en esta mañana que estamos meditando en este texto. Esa misma palabra diligencia ha sido escogida por el Espíritu Santo en los siguientes textos. En Marcos 6:25. Dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dice, ella entró prontamente. Esa palabra prontamente ha sido traducida como diligencia. Y aquí nosotros vemos a una mujer perversa que actúa con velocidad, con rapidez, para pedir ¿qué cosa? Para pedir la muerte de Juan el Bautista. Esta palabra nos enseña la prontitud de esos pies para correr a hacer el mal, como dice la Escritura. Pues así como existe esa prontitud para el pecado, en la que seguramente andábamos también nosotros antes de que la gracia de Dios nos alcance, ahora que somos salvos por la gracia de Dios, debemos poner prontitud para estas virtudes, que es nuestro deber. En Lucas 1:39 también se nos enseña, dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Aquí nos está
haciendo referencia a la actitud de María una vez que había recibido la anunciación del ángel acerca de la concepción en su vientre del Cristo, de la gloria. Y dice que ella con prisa, rápidamente, fue a buscar a su prima Elizabeth para contarle eso. Esa prisa, esa rapidez, esa diligencia es la que nosotros debemos de tener ahora cuando miramos este texto de la palabra del Señor. Es cierto que hay veces en que es prudente caminar con cautela en muchas cosas de nuestras vidas. Sin embargo, para el caso de estas virtudes o gracias divinas, también podemos llamarle así, el Señor nos instruye a esforzarnos en ellas con rapidez, dejando de lado cualquier pereza física o cualquier pereza espiritual. El propósito del Señor es recordarnos que la vida es como un soplo, es un vapor. Él mismo nos ha dicho por medio de la pluma del apóstol Pablo que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Actuemos con diligencia, con rapidez, con velocidad. ¿Por qué? No tenemos mucho tiempo aquí. También nos dice en Colosenses 4:5 que debemos redimir el tiempo, es decir, el tiempo que nos queda no es mucho y debemos usarlo sabiamente para hacer lo que nos conviene pensando en la eternidad de nuestras almas. Y aquí debemos, hermanos, preguntar, ¿a qué cosa es lo que le ponemos más rapidez nosotros mientras estamos aquí en la tierra? ¿Qué asunto es el que tratamos prontamente en nuestros días? Mantener la casa, el trabajo. El trabajo debo de hacerlo con rapidez, con prontitud, con velocidad. Y estas virtudes, bueno, estas virtudes después, después. En 2 de Pedro 1:5 dice, añadid a vuestra fe virtud. Hermanos, cuando prediqué sobre este texto, yo hice una analogía con una receta de cocina. Yo recuerdo mucho que hice, era en la iglesia de Cristo, allá en Dallas, y el pastor, no sé si hasta ahora estará, se llamaba en ese tiempo Sixto Rivera, pero yo hice una analogía con una receta. Yo había visto, hermanos, de que cuando se hacen los aderezos, primero hay que poner un ingrediente y luego otro ingrediente y luego un ingrediente final, ¿no? Yo creo que nuestras esposas y los que alguna vez hemos agarrado la cocina, entendemos eso. Y yo había hecho esa analogía precisamente con una receta donde los cristianos debíamos tomar cada uno de los ingredientes para conseguir aquello que nos conduce a una vida piadosa y madura. Y es que la manera en que Pedro nos escribe corresponde a una metodología que nos mueve a prestar atención a cada uno de los ingredientes paso a paso, donde cada declaración religiosa recoge la última palabra. Eso es lo que nosotros leemos. Y va de manera ascendente hasta llegar a la cima espiritual. Mire cómo es que dice nuestro texto. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, repite la última palabra, la virtud, conocimiento. Ahora repite, conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hermanos, esa misma manera de escribir, muy peculiar, también fue usada por el apóstol Pablo. Y me parece que también en un texto de las Escrituras más. Por ejemplo, en Romanos 8, 29 y 30, mire cómo es que dice la Escritura, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Usted se da cuenta que se utiliza la misma forma gramatical estos dos apóstoles, tanto Pablo como Pedro. Yo creo de que existe un interés en que memoricemos cada una de estas palabras que se va repitiendo
en cada forma ascendente hasta llegar al clímax, podríamos decir nosotros. Pero todo comienza con la fe como el fundamento, el cimiento de la vida cristiana, y allí es donde el Señor nos llama a añadir 7 virtudes a la fe, 7 virtudes que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y lo primero que debemos añadir a ese regalo, a ese don de Dios que es la fe salvífica, es virtud. Virtud. Debemos añadir a la fe virtud, primer ingrediente. Y aquí necesitamos, hermanos, acudir a los diccionarios del griego para conocer el significado de esta palabra arete, esta palabra griega, virtud. ¿Qué entendemos nosotros por virtud? El diccionario Word Study lo define como, en un sentido moral, lo que le da al hombre su valor. En un sentido moral, lo que le da al hombre su valor. Y esta definición, unida a la de otros diccionarios del griego, nos traen a la mente el estado espiritual donde brilla la pureza moral y la rectitud de vida que sigue la obediencia de Dios. De eso está hablando. Está hablando de pureza moral. Tenemos que añadir a la fe pureza moral. Y también rectitud de vida. El mismo diccionario Word Study incluye en su definición palabras como coraje, fortaleza y resolución. Y estas llevan nuestros pensamientos a un estado espiritual donde la valentía moral supera todos los obstáculos y las adversidades. Yo, hermanos, pensaba acerca de esta virtud, ya que tenemos esta definición un poco más ampliada para poder comprender un poco mejor qué cosa es lo que Dios nos está mandando en estas palabras que Él dice a su iglesia. Y yo pensaba que en un tiempo donde la tolerancia, escuche bien cómo voy a hablar, la tolerancia se ha convertido en una regla digna de alabanza. La persona que es tolerante acá se le cree que es una persona digna de imitar, digna de seguir el ejemplo. La tolerancia, hermanos, ha sido llevado ahora prácticamente a un altar. Prácticamente a un altar. Pero en ese tiempo donde la tolerancia pues se ha convertido en esa virtud, en esa regla, el solo hecho de llamarse uno mismo cristiano abiertamente y con valor, ya por sí resulta una victoria para muchos. Decirse cristiano en estos días, hermanos, es llamar la confrontación del mundo contra nosotros. Usted puede llamarse musulmán, no va a pasar nada. Usted puede decir que es católico, no va a pasar nada. Lo van a amar, lo van a querer. Usted puede decir que es budista y lo van a aplaudir, el mundo lo va a aplaudir. Pero usted diga, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, inmediatamente las armas impías van a ser atacadas contra usted. Por eso es que resulta una victoria para muchos ya decir yo soy cristiano, pero eso, decir soy cristiano, es el principio de todo. El principio de todo. Porque nuestra palabra debe demostrarse en los hechos, con nuestros actos. Debemos de decirle al mundo con nuestras vidas, con nuestras actitudes, soy cristiano. Y eso va a implicar separarnos de muchas cosas que el mundo le agrada. La valentía moral, habíamos estado hablando, que también significa la virtud. Valentía moral. Y eso implica, hermanos, hacer defensa de los principios morales establecidos por Dios en su palabra. Hoy día nosotros no somos tolerantes con nadie. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Y que debemos también derribar todo argumento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es valentía. Debemos hacer defensa de los principios morales establecidos
por el Señor en las Escrituras y que están escritos en los corazones de los gentiles. Eso está en Romanos 2, versículos 14 al 16. Sea delante de nuestros familiares, delante de nuestros amigos y delante de nuestros vecinos, corrigiendo y predicando la verdad absoluta de Dios dada para todos los hombres. No solamente se trata, hermanos, de tener integridad moral, fortaleza moral, sino también valentía moral, porque un cristiano no es tolerante. Un cristiano no guarda silencio, no se calla. El cristiano corrige cuando se están hablando cosas que son completamente equivocadas. Por ejemplo, en el asunto del aborto, nosotros somos pro vida. En el asunto que tiene que ver con el feminismo, la destrucción del patriarcado y todas esas cosas, la Biblia enseña el patriarcado. Y tenemos que defender el patriarcado cuando las personas crean que el patriarcado es malo. ¿Por qué? Porque cuando no enseñamos nosotros los principios de las Escrituras, vemos el mundo como está. Los dejamos creer la mentira, los dejamos creer el error, y así ellos van por el camino de la destrucción, y seguramente ya después de muertos se darán cuenta que han estado creyendo mal todo lo que les habían enseñado. Dice, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El conocimiento intelectual es diferente al conocimiento espiritual, eso ya lo hemos visto bastantes veces. El conocimiento intelectual es frío, tan frío como una tumba donde yace un cuerpo muerto. Pero el conocimiento espiritual es aquel que nos concede el Espíritu Santo para discernir la verdad de la casi verdad y actuar según los principios de las Escrituras. La virtud nos da el valor para vivir la vida cristiana en medio de una sociedad llena de personas odiadoras de Dios, eso ya lo acabamos de ver, pero el conocimiento nos capacita para estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. 1 Pedro 3:15. Porque podemos tener el valor como cristianos, ese valor moral, pero si no tenemos conocimiento espiritual, de nada sirve. De nada sirve. ¿Cómo podríamos refutar tantas filosofías ateas que se están levantando por acá y por allá y que están inclusive infiltrándose dentro de la iglesia si no tenemos conocimiento espiritual? Y eso es lo que está pasando, hermanos, en la denominación reformada, donde el marxismo cultural ya ha entrado. ¿Y por qué? Porque la iglesia no tiene conocimiento espiritual, solamente tiene un conocimiento intelectual, académico, frío como una tumba y que no le sirve para discernir absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando la Escritura nos dice que a la virtud tenemos que añadirle el conocimiento, habla del conocimiento espiritual. El conocimiento de las Escrituras nos conduce a rechazar cualquier doctrina ajena a ella. Rechazamos aquellas doctrinas que dicen que Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque conocemos la Escritura. Rechazamos esas doctrinas que nos quieren decir de que no existe la Trinidad. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos las Escrituras. Rechazamos también el libre albedrío falso. ¿Por qué? Porque conocemos las Escrituras. Así también nos conduce el conocimiento de las Escrituras a rechazar cualquier práctica que no está ordenada en ellas. No solamente doctrina, sino práctica. Por eso es que nosotros creemos que esas adoraciones que hacen con rap, adoraciones que hacen con salsa, ya son actitudes. La iglesia está practicando algo. Esa práctica, nosotros decimos, no es bíblica. ¿Por qué? Porque conocemos las Escrituras de manera espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios correctamente interpretada va a regular nuestros pensamientos y nuestras conductas también.
En esta exhortación se nos ordena hacia una disposición del corazón y la mente para perfeccionar el conocimiento a los fines prácticos propios del cristianismo. Habíamos estado leyendo en la lectura antes de comenzar el servicio en Éxodo 34. Y si usted comienza a leer, hermanos, el Señor le está advirtiendo a Moisés de que cuando ellos entren a la tierra prometida, no imiten a esos pueblos idólatras en la manera como es que ellos adoraban a sus dioses para usarlo y adorar a Dios. El Señor hace una advertencia seria ahí en su palabra. Solamente deben adorarlo al Señor conforme lo que Él dice, no conforme lo que Él calla. Por eso es que nosotros, cuando tenemos ese conocimiento espiritual, vivimos la vida cristiana de una manera diferente y distintiva. Ya no es necesario decir, yo soy cristiano. Las personas cuando nos escuchan y cuando ven nuestras conductas, saben de que somos distintos y diferentes. Hablando del conocimiento, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El verdadero conocimiento pues nos conduce, hermanos, a la humildad, porque habiendo conocido a Dios de forma salvífica, nos conocemos también a nosotros mismos y somos llevados a comprender la mente y la voluntad de Dios, la cual es perfecta, infinita e inmutable. A más conocimiento de Dios, más humilde se vuelve la persona. Cuando usted conoce a uno que comienza a hacerle mención de las muchas teologías sistemáticas que ha leído, créame, esa persona no conoce a Dios. No lo conoce. Porque cuanto más uno conoce al Señor por medio de la Escritura y evidentemente por medio también de otros tratados o leer los sermones de los antiguos, uno comienza a darse cuenta quién es uno y que todo lo que ha recibido es del Señor. Por eso es que Pablo decía, ¿y de qué te jactas? Dime qué cosa es lo que tú no has recibido. Porque si yo lo he recibido, no tengo nada de qué jactarme. Yo me jactaría de mis esfuerzos, de mis cosas que yo mismo creo o he creado. Pero en tanto que no es así, en tanto que yo he recibido todo el conocimiento de Dios, en tanto que el Señor nos da a nosotros la gracia para comprender la Escritura, es gracia de Él que nosotros podamos entender lo que leemos. Entonces no hay nada de qué jactarse. En 2 de Pedro 1:6 dice, al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Dominio propio. Y el dominio propio, hermanos, y yo quisiera hacer aquí una aclaración. El dominio propio no solamente transmite la idea de tener autocontrol, expresados en la paciencia y mansedumbre frente a cualquier provocación burlona contra nuestra fe, o aún cuando nos están atacando nuestras personas. Porque a veces, hermanos, es muchísimo más fácil soportar una cachetada. Es más fácil soportar un escupitajo. Es más fácil que nos persigan cuando estamos, o nos maldigan cuando estamos predicando el Evangelio y nosotros mantener la paciencia. Y dicen, wow, qué dominio propio que tiene. Mira, no responde el escupitajo. Qué dominio propio. No responde el golpe. Qué dominio propio. No responde el insulto. Wow, este es dominio propio total. No, hermanos. El dominio propio que nos está hablando aquí este texto va más allá de eso. Está hablando principalmente de poner bajo sujeción las pasiones y los deseos de la carne que batallan contra el alma. Ese es el dominio propio que nosotros tenemos que mirar en este texto. Es un dominio propio interno. Es un dominio propio que tenemos donde nadie nos ve. Donde estamos solos.
en nuestra habitación. Y cuando somos asaltados por las tentaciones, por los pensamientos equivocados, que evidentemente son de nuestra carne y de Satanás, nosotros tenemos dominio propio. Y no nos dejamos avasallar por eso. El dominio propio ha sido ilustrado como un caballo que es salvaje en aquellas cosas que causan daño moral y espiritual contra el alma del hombre. Eso es tener dominio propio. No ceder a esas cosas que nos hacen daño espiritual. Siendo domado de tal manera que sigue la libertad de Cristo, pero sujeto a los placeres intelectuales y morales que van de acuerdo con la naturaleza santa de Dios. Eso es tener verdadero dominio propio. Y esta clase de dominio propio o templanza también ha sido implantada en el corazón regenerado de aquellos que han sido redimidos en la sangre del Cordero. Ha sido implantado. Nosotros tenemos el oro en nosotros. Lo que tenemos que hacer es excavarlo para hallarlo. Según de Pedro 1:6 dice al dominio propio, paciencia. El pastor John Gill escribió que la paciencia es necesaria para correr la carrera cristiana que viene acompañada de muchas dificultades y ejercicios y también de muchas aflicciones para que no murmuremos ni desmayemos en esta carrera. La paciencia, hermanos, no es que tengamos 20 moscas volándonos en la cabeza y nosotros no digamos absolutamente nada. ¡Wow! ¡Qué paciente que es esa persona! Mira cómo le vuelan las moscas por acá, por allá, y tranquilo. No se exalta, no se enoja. ¿Cuánta paciencia tiene? No. La paciencia, hermanos, es lo que dice el pastor, o lo que dijo, escribió el pastor John Gill. Es correr la vida cristiana, correr la carrera cristiana, enfrentando pacientemente las aflicciones, las persecuciones y todo lo que conlleva vivir con la piedad que el Señor nos ordena por medio de su palabra. Y la paciencia se sostiene por una correcta visión de muchos atributos de Dios. Nosotros somos pacientes porque sabemos que Dios es amor, Él nos ama. Por eso es que soportamos esas aflicciones con paciencia porque Él nos ama. Y soportamos también esas persecuciones, ¿por qué? Porque Él es soberano. Él tiene el poder para sacarnos de allí. Y también soportamos todas las aflicciones, ¿por qué? Porque tenemos una relación salvífica con nuestro Padre Celestial. Tenemos una relación salvífica con Dios. Sabemos que somos ovejas de su prado. Y aunque no podemos entender muchas cosas que nos sucedan aquí en la vida, donde seguramente padeceremos dolores, aflicciones, persecuciones, llantos, aunque no entendamos por qué las cosas malas son permitidas por Dios, nosotros decimos, igual que Job, en Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es paciencia. Esa es una paciencia activa, podemos decirle, hermanos. Es una paciencia que nos va acompañando a nosotros en medio de muchas vicisitudes. Sin embargo, también debemos añadir que ser paciente, y aquí yo quiero que prestemos atención por algo que yo ya dije, ser paciente no significa apatía hacia el sufrimiento y el dolor propio. La paciencia del cristiano es, bueno, estoy sufriendo, estoy doliendo, ya, pues bueno, ya pasará. Eso no significa ser paciente. Tampoco significa resignación frente a toda la impiedad que viene acrecentándose en este mundo. Bueno, pues la maldad viene aumentando, se está multiplicando, ya no hay nada que hacer más que esperar morir. Eso no es paciencia. Eso no es ser paciente. Tampoco significa indiferencia ante la herejía y el error teológico. Menos. Eso no es ser paciente. Segunda de Pedro 1:6 dice, a la paciencia hay que agregarle piedad.
A la paciencia hay que agregarle piedad. La piedad, según las Escrituras, es algo que podría ser imitado por una persona incrédula por un poco de tiempo. La piedad, dice en 2 de Timoteo 3:5, dice, tienen apariencia de piedad. O sea, puede ser imitable, pero por poco tiempo nada más. Pero la verdadera piedad es un sentimiento espontáneo del corazón. Es un sentimiento espontáneo, es algo que está insertado en nosotros mismos. La piedad fluye de nosotros. No es que yo soy piadoso de afuera hacia adentro, sino yo soy piadoso de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el principio de piedad lo ha puesto Cristo en el corazón de todos los suyos, de tal manera que nosotros por naturaleza somos piadosos. Nos sale ser piadosos. No necesito imitar, no necesito tener una apariencia, a ver cómo se porta ese hermano, lo voy a imitar al hermano. No, de adentro, hermanos, fluye la piedad. Y nos mueve a vivir piadosamente también. Nos mueve hacia una reverencia a Dios en todo momento. Una reverencia a Dios en todo momento, pero de manera más especial cuando se participa en la adoración a Dios. Más especial. Una persona piadosa es aquella que sabe que está caminando delante de la presencia de Dios. Nosotros hablamos, sí, pues Dios es omnipresente, está aquí en este momento, es cierto. Pero también está en el mercado cuando vamos al mercado. También está en la universidad cuando estamos en la universidad. También está en nuestra habitación solitaria, cuando estamos solos en nuestra habitación. Ahí también está el Señor. Y debemos de vivir conscientes de que estamos en la presencia del Señor. Y vivimos ¿cómo? Piadosamente. Según de Pedro 1:7 dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El texto nos obliga a concluir que no se trata de un amor por toda la raza humana. No es un amor por toda la raza humana. Porque la palabra griega nos expresa, nos habla de un sentimiento entre hermanos. Nos habla de una bondad entre hermanos. Y al principio, yo había leído en Juan, capítulo 1, para hablar acerca de cómo es que nosotros no nacemos por nuestra propia voluntad, sino que la Escritura, y lo voy a leer más precisamente, dice en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Solamente a los que creen salvíficamente en Cristo. Y esa bondad, ese amor fraternal, es de un hijo de Dios que ha creído en Jesucristo hacia otra persona que también es hijo de Dios y ha creído en el Señor Jesucristo. De eso está hablando Pedro en este texto. Un amor filial. Filadelfia es la palabra griega que está allí. Hay una bondad entre hermanos y esto debemos entenderlo pues en el plano espiritual. Donde así como en una familia de sangre se espera amor entre sus miembros, de la misma forma en la familia espiritual se espera amor entre los redimidos. Eso es lo que todo padre a un incrédulo hace. Le dice a sus hijos que no deben pelear entre ellos, deben amarse entre ellos, deben protegerse entre ellos, deben cuidarse entre ellos. Pues ese mismo principio natural es el principio de nuestro Padre Celestial. Los cristianos nos amamos entre nosotros mismos. Nos cuidamos entre nosotros mismos. Tristemente no es así. Uno de los primeros libros que yo había leído de Oswald Sanders, cuando el Señor me salvó hace ya 19 años casi, había un libro que hablaba de liderazgo espiritual
Y a mí me causó mucha confusión leerlo porque decía allí que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. La iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Y era contradictorio para mí porque yo he servido en el ejército peruano. Y en el ejército peruano nosotros no matamos a nuestros heridos, los cuidamos, los protegemos. Cuando hay uno herido en el pelotón, cuando el enemigo hiere a uno del pelotón, se quedan 3 sin combatir. Es como que el enemigo le hubiese pegado a 3 con una sola bala, porque 2 tienen que estar con él cuidándolo. Ese, hermanos, debe ser un principio también que nosotros podemos encontrar en el texto que estamos leyendo. Y ciertamente que el Señor nos advierte que la carencia de ese sentimiento es una marca de alguien que aún permanece en tinieblas. Aquel que no ama a su hermano está en tinieblas, está en 1 de Juan. El que no ama a su hermano está en tinieblas. Y de esa adición a la fe se desprende que el verdadero creyente, ¿qué tiene que hacer? Congrega, hermanos. Sí. Porque ¿cómo puedo expresar mi amor a otros hijos de Dios si no congrego? Si estoy metido en mi casa. Si vivo diciendo yo no quiero ir a ninguna iglesia y comienzo a hablar mal de la esposa de Cristo simplemente para justificar su ausencia en la iglesia, su desobediencia al mandamiento que dice no dejando de congregarse. ¿Cómo puedes amar a tu hermano? ¿Qué? ¿Por WhatsApp? ¿O le mandas un mensaje y le dices te amo mucho? ¿Así es el amor cristiano? No, hermanos. Por eso es que, hermanos, el verdadero creyente congrega en una iglesia local, porque no se puede amar a una persona con quien yo no me reúno. Es cierto, hay muchos cristianos, hay miles, millones de cristianos. Pero para yo poder amar, para poder yo cumplir este deber, esto que el Señor me manda, yo necesito estar en una iglesia. En una iglesia. Y no solamente somos conducidos al mandamiento de congregarnos, sino también nos instruye sobre la manera amorosa en que debemos tratarnos los unos a los otros dentro de la congregación, donde cada cual ve en el otro la imagen del Salvador. El creyente ve en otro creyente la imagen de Cristo restaurada. Por eso le ama, porque el Señor murió por él también. Hermanos, aunque no podemos llamar hermano a todo aquel que le dice al Cristo, Señor, Señor, tampoco podemos negar llamar hermano a toda aquella persona que demuestre por su vida que el Espíritu de Cristo habita en ella. No podemos dejar de llamarle hermano. Lo que hace posible este amor es la unidad de los creyentes en Cristo, en Cristo. Y este no es un amor de palabras solamente, sino también se demuestra principalmente con hechos de verdad. Hechos de verdad. Y los 2 últimos versículos nos dicen, en 2 Pedro 1, 8 y 9, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Marque usted esa palabra, ociosos. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Usted se imagina, hermanos, cómo sería una iglesia donde cada uno de nosotros nos esforcemos diligentemente por cultivar cada una de estas virtudes. Yo creo que la sociedad sería completamente distinta. No solamente la iglesia local, la sociedad sería completamente distinta. Estas virtudes que Dios nos manda cultivar diligentemente traen mucha riqueza espiritual para los hermanos, para los familiares de los hermanos y para los vecinos que nos rodean, pero por sobre todo nos harán crecer y madurar en la fe dada por el Señor. Dada por el Señor. Y de forma contraria, hermanos, aquí también vemos que
El apóstol Pedro afirma que quien no tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, está ciego. Está ciego. Y aquí el apóstol nos enseña que todas estas gracias divinas nos ayudan a ver mejor. Porque si tú no las tienes, estás ciego, entonces cuando tú las tienes, ves mejor. Ves mejor. Yo creo, hermanos, de que la Escritura no nos está... Bueno, Charles Spurgeon predicó o escribió, me parece, un sermón que se llamaba El Cristiano de Mínimos. No sé si alguna vez lo han escuchado ustedes. Yo hice una traducción, creo que está en el canal. El Cristiano de Mínimos. ¿Cuánto es lo mínimo de santidad que yo debo de tener para ser considerado cristiano? ¿Cuánto es lo mínimo al año que yo tengo que ir a una iglesia para ser considerado cristiano? Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Y aquí cuando habla de estas virtudes, pone dos opciones. Eres ciego cuando no las tienes y puedes ver bien cuando las tienes. Hermanos, no caigamos en ese error de querer ser tuertos y decir, bueno, yo me pongo en un punto intermedio. Yo no quiero esforzarme en todo eso. Yo quiero lo mínimo. De estas 7 virtudes, yo quiero lo mínimo. Bueno, no podré ver bien, pero tampoco seré ciego. Como tuerto, yo estoy conforme. Hermanos, no existe eso. No existe el tibio. No hay cristiano tibio. Acuérdense que al tibio Dios lo vomita de su boca. Dios lo vomita. Debemos de esforzarnos con diligencia para convertirnos en cristianos que disciernen los tiempos. Porque cuando tenemos estas cosas vemos bien. Vemos bien los peligros para la iglesia. Vemos bien los peligros para la familia tradicional. Vemos bien los peligros que están en la sociedad. Y cuando vemos bien, nos preparamos bien también para enfrentar toda la perversión que ven nuestros ojos ahora en el mundo. Este mensaje, hermanos, es un mensaje para que pongamos en acción nuestras mentes, nuestros corazones y diligentemente debemos añadir a la fe todas estas virtudes. No es opcional, no es un buffet. Esto quiero, esto no quiero. Tenemos como deber trabajar en esto.